Bueno, sesión número 3, que podríamos titularlo el tema central de la carta, el Evangelio. Romanos 1, 16 y 17. Los dos versículos que veremos en esta sección forman parte de la introducción de la carta, pero también podemos decir que son el cuerpo principal que luego desarrollará Pablo en toda su carta. Es decir, es como un resumen de lo que luego vamos a ver que va a desarrollar. Entonces empieza, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Claramente esto, el por qué, está hablando de lo anterior. Vemos anteriormente que dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Voy a anunciaros el Evangelio que estáis en Roma, porque tiene que ver con esto, es decir, voy a anunciaros el Evangelio que está en Roma porque no me avergüenzo, porque no me avergüenzo, ¿ok? Viene atrás, dice, porque no me avergüenzo. Eh, Quizá pueda ser un recurso literario, ¿verdad? Bueno, son las dos cosas. Un recurso literario para expresar en un sentido básicamente negativo lo que sería lo positivo. Estoy muy orgulloso del Evangelio. Es decir, esto es un recurso literario que a veces se hace. Yo no me avergüenzo. ¿Por qué no me avergüenzo? Por lo contrario, porque estoy muy orgulloso. Pero también demuestra una actitud ante sus compatriotas judíos y todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Eh, Ellos defendían la salvación por la ley y él estaba trayendo una salvación por gracia. Entonces había una diferencia del Evangelio y él decía que no se estaba avergonzando del Evangelio que estaba predicando. ¿Por qué? Porque había un Evangelio diferente, que era el que anunciaban sus compatriotas o eh, de su nación judía, ¿no? En un entorno donde eh, creer en Jesús no era popular. En realidad, fíjate que lo llamaban hasta la secta del camino. O sea, no era popular. Esto sucede. Es decir, uy, esto es que no es popular. Basta, yo creo, yo soy ferviente y me defiendo con mi vida que Cristo, pero no es popular, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el caso de mi hija, la pequeña, cuando llegamos a este pueblo, que éramos muy religiosos todavía, no habíamos, pues se celebraba el carnaval y mi hija no participó porque era muy pequeña y no queríamos que participara, ya le conté otras veces, y desde entonces ella tuvo un rechazo grandísimo, como diciendo, está la cristiana, mira, ¿qué se querrá y tal? Y eso ha producido en ella un avergonzamiento. Es decir, ella no quiere que nosotros demostremos nuestra fe, que no sé cuánto. ¿Por qué? Digamos, porque no es popular. Es más popular lo demás. Entonces, en un entorno así popular, en el que los judíos estaban en contra, los romanos estaban en contra, era una minoría los que estaban creyendo en Cristo, podría ser que en un momento dado, aunque creyeras, no lo dijeras. ¿Qué le pasaba, por ejemplo, a Nicodemo? ¿Qué le pasaba a José Arimatea? Es decir, creían en Jesús, pero no lo anunciaban, lo creían secretamente. ¿Por qué? Porque tenían una vergüenza, tenían ay, voy a perder la oportunidad si me consideran. Entonces, aquí está diciendo Pablo, dice, no, 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 yo no me avergüenzo. O sea, sé las consecuencias que tiene lo que estoy haciendo y esas consecuencias yo no me avergüenzo porque estoy muy orgulloso. ¿Ok? Sería lo contrario del avergonzarse. ¿Por qué se avergonzaría del único medio divinamente establecido para llevar la salvación al mundo? Eso sería la lógica. O sea, dice, vamos a ver, si la única forma de salvación que hay en el mundo es a través del Evangelio, ¿por qué me iba a avergonzar de él? ¿Ok? Entonces, claramente, Pablo decía, no me avergüenzo. Ahora, ¿por qué no se avergonzaba? Dice, porque es poder de Dios para salvación. ¿Veis aquí? A todo aquel que cree. Entonces, desarrollamos un poquito esto. Avergonzarse del Evangelio es avergonzarse del poder de Dios.
Es por lo que la ira de Dios se manifiesta a todos los que rechazan a Cristo, ¿verdad? Porque te estás avergonzando del poder de Dios. ¿Qué puede hacer el humano para alcanzar a Dios? Pues absolutamente nada. Y es por lo que Dios, a través de su poder, desarrolla el plan para salvarnos. Es decir, el Evangelio es lo que Dios ha creado, que es poderoso para podernos salvar. Porque si no hace él algo tan poderoso, no es posible que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Entonces, el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Es el poder desarrollado por Dios, el plan poderoso de Dios para salvación. ¿Ok? Ahora, a todo aquel que cree. Y esto es lo que a veces ha traído complicación, ¿verdad? Porque han colocado el creer para poder ser salvos y este es el error. La pregunta que nos hacemos es, ¿salvos de qué? Muchas personas nos preguntan, ¿verdad? ¿De qué me tengo que salvar? Cuando hablamos de salvación, que Cristo nos salva, ¿de qué me tengo que salvar? ¿No? Es obvio que si su conciencia no le está mostrando de que es pecador y que por ser pecador no va a alcanzar la salvación, no va, ¿de qué voy a ser salvo? Si yo no he hecho nada malo, si yo soy muy bueno, ¿de qué me va a salvar? Es decir, él viene a salvar a quien su conciencia le está mostrando que realmente necesita ser salvo. ¿Ok? Entonces, básicamente tienes que creer, pero no creer en él. Tienes que creer que necesitas la salvación. Porque si no crees que necesites ser salvo, no vas a aceptar el Evangelio. ¡Qué tontería! Cristo de la cruz para eso. ¡Qué nombre! ¡Qué va a tratar! Si yo soy muy bueno. Entonces, todo aquel que cree que cree en Él. Sí, claro que tiene que creer en Él. Porque Él es el que nos salva. No porque yo, por creerme, salvo. El Evangelio es poder de Dios. Va a hablar de esta forma. Dice, a ver cómo lo explico. Espera. Sí, el Evangelio es poder de Dios que puede librarnos del pecado y de la muerte para darnos vida eterna en Él. Fluye de Él hacia nosotros. No es un poder que Él nos da a nosotros, ¿verdad? Alguna persona dice, es que me da poder para salvarme, me da poder para no pecar, me da poder. No, no, es un poder que fluye de Él hacia nosotros. Es su poder el que nos salva. No es que Él nos dé poder para nosotros salvarnos. ¿Ok? Y si no, lo volvemos a leer. Porque es poder de Dios para salvación. No dice, porque nos da poder, nos da el poder de Dios para que nos salvemos. ¿Ok? Entonces, esto es algo que fluye de Él y nosotros somos beneficiarios a través de su poder. No existe condición para alcanzarnos. No hay una condición, ¿no? Así, porque todos nos alcanza siendo pecadores, ¿verdad? No existe condición para alcanzarlos, pero es evidente que solo podrán ser libertados aquellos que crean. Entonces, aquí es donde se ve el desarrollo de la salvación. Por parte humana, creer que necesitamos de la intervención poderosa de Dios para ser libertados. Eso es lo que yo tengo que creer. Necesito la acción poderosa de Dios para yo poder salvo. Eso es lo que yo tengo que creer. Y ahora, por parte de Dios, la fe de creer que somos salvos por la obra redentora de Jesucristo. Nosotros entendemos que Él tiene que hacer algo poderoso y Él coloca la fe, no es de nosotros, es de Él. Él coloca la fe para podernos salvar.
Entonces, la salvación no es porque yo crea, es porque entiendo que necesito del poder de Dios para salvarme y entonces Él coloca la fe. Entonces, cuando habla es poder de Dios para salvación, esta es la parte. Todo que el que cree, esta es nuestra parte. Pero no creer alcanzamos. La alcanzamos por el poder de Él. Ahora en la segunda parte se va a ver aún más esto. Por parte de Dios, la fe para creer para nosotros. Vale. Entonces, por parte de Dios, la fe de creer que somos salvos por la obra redentora de Jesucristo, algo que se alcanza cuando ya somos salvos. Mientras que no somos, estamos creyendo, todavía no somos salvos. Cuando Él nos hace nacer, recibimos la fe, ahí creemos. ¿Ok? Porque Él nos ha puesto la fe. Entonces, son dos creers. Al judío primeramente y también al griego. El alcance del Evangelio es de carácter universal. Esto no hay que olvidarlo. Es de carácter universal. Sin embargo, Pablo añade la distinción entre los dos pueblos. No creemos o no creo que primeramente se refiere a un orden por privilegio. Es más el énfasis de la salvación, que viene por el pueblo judío. Es para los judíos y luego agrega que también para el pueblo gentil o los griegos. ¿De cuál es el enviado? ¿De cuál es? Él es el enviado para predicar el Evangelio. Se podría decir que los judíos son los primeros destinatarios de las buenas nuevas de Jesucristo, es decir, Dios obró por medio de Israel para preparar el camino del Mesías y las buenas noticias acerca de él se dirigen en primer lugar a este pueblo. Es decir, cuando veamos esto no tenemos que ver que hay un privilegio por el pueblo judío. No, él vino al mundo. Ahora él viene a través de los judíos, primeramente dice a los judíos porque vino a través de ellos, a los míos vine y los míos me rechazaron. Pero no porque ellos vinieran exclusivamente y tengan más un privilegio, no, porque fue así desarrollado por Dios. El plan de Dios, hay que tener en cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Dios es igual para uno que para otro. Ahora, dentro del plan, lo desarrolla. Es como, por ejemplo, decir, nosotros, la iglesia, en las bodas vamos a ser más importante que los judíos o los israelitas que se conviertan en la tribulación. Porque nosotros somos novia y ellos son santos. Nosotros somos la novia y ellos los invitados. Es otra tontería, porque en realidad todos participamos de las bodas y todos vamos a formar parte de la esposa de Cristo. ¿Okay? Ahora, Él ha definido que la iglesia, las personas que creen en Jesucristo y que reciben el Espíritu Santo, sean los que formen parte de la construcción del cuerpo de Cristo en el tiempo antes de la tribulación. Y después, bueno, no se olvida de su pueblo, emblandece su corazón, les da la oportunidad y pueden también ser rescatados. En realidad ellos ya eran novias anteriormente. Dice, ¿por qué imparte el Evangelio salvación a quien cree? ¿Verdad? Pablo lo explica en el versículo 17, regresando a la terminología de la justicia para desarrollar su argumento. Es decir, el versículo 17 tiene que ver con una explicación del 16, ese término, ¿verdad? Que sería el verdadero evangelio y por lo que realmente es. Dice, porque en el evangelio, ¿ves que por qué? Porque viene de atrás, viene del versículo 16, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo primero que encontramos es el evangelio, la justicia de Dios. Para un judío, para un hebreo, para una persona que
es conocedora del Antiguo Testamento, esta palabra no es extraña. Conoce claramente de qué está tratando justicia de Dios. Para ellos no hay ningún problema porque el Antiguo Testamento desarrolla muy bien qué es la justicia de Dios. En realidad habría más, porque ya te digo que la justicia de Dios es muy amplia, pero para poder entender básicamente esto en el Evangelio y este versículo, podríamos verlo de tres formas, tres partes. La justicia de Dios está compuesta por tres partes. La primera, Él es justo, no puede relacionarse con nadie que no sea totalmente justo. Con lo cual, la justicia de Dios es la norma que nos separa y nos hace culpables totalmente y no nos podemos acercar a Él. Por su justicia, ¿verdad? Es la justicia que declara, tú eres pecador, estás separado de mí y no puedes hacer absolutamente nada y por tu pecado tienes que morir. El pecado, muerte. Esta es la primera parte, digamos, de la justicia de Dios. Esto, Dios empezó cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, tuvo que desarrollar cómo era su justicia a través del tabernáculo. Él tenía que demostrar que era santo, que aunque estaba en medio del desierto de todas las tribus, él era santo y por eso lo colocó detrás de una cortina y el que entraba indignamente era fulminado. O sea, para poder eso había que matar al animalito, la sangre, todo el ritual. Claramente él estaba trabajando con, dice, mira, vosotros salís de un contexto pagano, de un contexto que no entendéis y tenéis que entender que yo soy justo, totalmente justo y nadie se puede acercar a mí porque todos estáis apartados porque sois pecadores. La segunda parte de la justicia de Dios tiene que ver con sus pactos. Él hace pacto, primero con Abraham. Nosotros, digamos que la justicia de Dios del Evangelio en la salvación viene de ese pacto que quiere, que Él hace un pacto no con Abraham, sino consigo mismo. El pacto abrahámico es un pacto consigo mismo que dice, yo voy a proveer la salvación. Ahora, la justicia de Dios es, si Él hace un pacto, si Él promete, si Él está trayendo una promesa, su justicia es completa y la cumple. Entonces, claro, el pueblo judío sabe perfectamente de que no puede acercarse a Dios porque Dios es santo y Él no es santo. Pero tiene esta otra parte de la justicia de Dios. Pero Él es misericordioso y Él siempre vais a ver que los judíos que no apelan a Jesucristo dicen, no, es misericordioso, Él me va a perdonar porque Él es misericordioso. Están tratando este tema de la justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él ha creado un pacto consigo mismo. Ahora, ese pacto consigo mismo no es como nosotros queramos, es como Él estipuló. Y en eso está la tercera parte de la justicia. Tiene un sentido dinámico equivalente a la actividad salvífica que podemos ver en muchos textos, y yo he traído uno de Isaías, por ejemplo. Isaías 46:13 dice, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, mi gloria en Israel. Es decir, la tercera parte es que Él es justo porque ha desarrollado un plan justo a través de Él, ¿verdad? Para traernos la salvación. Que ya sabemos cuál es. Él mismo, Dios, se hace hombre y Él mismo, siendo justo, paga el pecado, cargando el pecado
de todos nosotros para pagar. Dice, la justicia cayó sobre Jesucristo. ¿Para qué? Para que sobre Jesucristo podamos ser justos. Entonces, teniendo en mente esas tres partes, yo lo he dicho así, dice, bajo esas tres partes de dirección podemos decir, dice, podemos comprobar el significado que Pablo quiere dar a esta frase. El hombre no puede alcanzar la justicia, se merece el castigo, pero Dios, quien es justo para cumplir lo que Él se ha impuesto, nos proporciona la salvación poderosa a través de la fe de Jesucristo. Cuando tú hablas de la justicia de Dios, estás hablando de todos esos temas, ¿verdad? Ya digo que para uno que tiene conocimiento del antiguo, los judíos no tenían problemas y Pablo estaba escribiendo a personas que no tenían un Nuevo Testamento, solo tenían libros antiguos, con lo cual la iglesia de Roma estaba desarrollada a través del estudio de los antiguos. Entonces, ellos entendían de qué se trata esto de la justicia de Dios, claramente. Para nosotros, para los gentiles, para todos los que nos hemos salvado, la justicia de Dios es algo como que a veces, y según como nos van predicando, nos van asociando. Pero tenemos que darnos cuenta de esas tres partes. Justamente nosotros no podemos salvarnos. Él ha hecho un pacto con él y él cumple el pacto porque es justo, esa es su justicia. Y el pacto que cumple es traer la justicia a través de Jesucristo, ¿verdad? La paga de la justicia que nosotros para podernos salvar. Amén. Entonces vamos a volver a ver con ese concepto aquí en la mente. Porque el Evangelio, porque en el Evangelio, esa palabra que tiene poder, esto que de alguna forma nosotros ahora gracias a Él estamos en Cristo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Revela. Ahí está la Trinidad. La justicia de Dios, el Padre, el Hijo pagando, el Espíritu Santo revelando. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela. ¿Cómo se revela esto ante unas personas que todavía no hemos alcanzado sabiduría porque estamos en muerte espiritual, esclavos del pecado? Se revela por fe, es decir, ¿cuándo viene la revelación? La revelación viene cuando tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está convenciendo para salvarnos. Una vez que ya estamos salvos, hemos nacido, viene la revelación, viene la fe. ¿Y para qué viene la revelación y viene la fe? Para fe. Ahora yo creo. Es decir, la fe que Dios pone en mí a través del Evangelio cuando me hace nacer, me hace creer. Esto es lo que está queriendo decir esta palabra. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela. Camilo luego nos va a decir la palabra que ha dicho, que también es muy bonita, pero se revela por fe, que no es mi fe, es la fe de la revelación, no es, esto es don de Dios, no por nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe, es por Él. Este es el poder de Dios, es algo que Dios ha generado para que nosotros podamos ser salvos. ¿Ok? Y ahora, para aclararlo al máximo, dice, atrae la palabra, el texto de Habacuc, exactamente Habacuc 2:4. Mas el justo por la fe vivirá. El orden es el justo. ¿Quién es justo? Solo puede ser justo quien es el que es ya justificado. Yo puedo ser un futuro justo, pero mientras que no soy justificado, no soy justo. ¿Ok? Entonces, más el justo
el justo por la fe vivirá. Y aquí es donde viene la palabra que yo he aprendido y que me gusta mucho. Digamos que la salvación, un segundo, bueno, se revela, nos vuelve a mostrar que es una actividad que Dios hace a través del Espíritu Santo, porque por quien las escrituras toman sentido y son reveladas al renacido. Solo puede revelar a los que han nacido de nuevo, mientras que tanto estamos muertos, nos está convenciendo. Pero una vez que hemos nacido, entonces se revela, ahí viene la revelación de Dios. Más el justo por la fe verá. Dice, podemos ver el orden de la salvación. Primero se ha de considerar justo bajo la justicia de Dios a la persona y después, al ser considerado justo, alcanza la vida eterna. Es evidente que los cristianos no son justos por sus acciones, son declarados justos. Es vitalmente importante recalcar que la justificación, esta es la palabra, es una acción forense. Me encanta. Es una justificación, es una acción forense. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace el forense? El forense está declarando por qué ha muerto esa persona. Es decir, entonces, la justificación no es algo que se produzca por mí porque estoy muerto, se produce porque el forense me declara justo. ¿Entendéis? Es Dios quien me declara justo a través de lo que Él ha hecho. No porque yo crea, yo me declaro justo. Es Él. Entonces, me gusta, ¿verdad? Porque eso de forense nos da a entender claramente de que yo no puedo hacer absolutamente nada. Es el que está examinando el cuerpo muerto, el forense, es el que está declarando, ah, está muerto, ah, está salvo. ¿Ok? Es una declaración forense. En la justificación, Dios no nos cambia. Esto es muy importante, porque también esto se enseña mal en las iglesias. Da la impresión, claro, para que yo pueda ser justificado, necesito una actitud justa. Y si tengo una actitud justa, entonces soy justificado. Pero es Dios quien me transforma para tener una actitud justa. En la justificación, Dios no nos cambia, sino que nos acepta como somos. Nos declara justos, aún estando en nuestros delitos y pecados. Los cristianos que luchan por verse a sí mismos como dignos de estar en esta relación con Dios, tienen una especial necesidad de entender esta verdad. Las personas que quieren, ¿verdad? Que desarrollan, que tiene que ser la justicia. Yo tengo que ser justo para hacer ser aceptado por Dios. Si ahora estoy en Jesucristo, soy justo y tengo que ser justo. Tienen un problema y tienen que entender que no se trata de ellos. Esto es una acción forense. Somos justos porque Él nos declara justos en el momento en el que Él nos da la vida y nos pone el Espíritu Santo. En nosotros mismos nunca seremos dignos. Ni siquiera las mejores personas van a ser por su propia cuenta dignos. Esto hay que tenerlo en cuenta. El Evangelio es precisamente eso, buenas nuevas, que anuncia que Dios nos acepta a pesar de todo. Solo hemos de recibir su ofrecimiento. La transformación que Él hace, la hace a través de nosotros para Él, no para desarrollar que nosotros seamos justos y podamos alcanzar la justicia. Claro que hay una transformación, pero esa transformación ya es en Cristo, no en nosotros como personas, sino en Cristo. Y ahora, quien está desarrollando esa transformación es el Espíritu Santo a través del cuerpo, a través de la iglesia,
para un propósito. Y ese propósito no es para mí hacerme bueno, hacerme santo y hacerme más guapo y hacerme más listo. No. El proceso ahora en Cristo es para transmitir el Evangelio y llevar a cabo, digamos, el plan de redención para el resto de las personas que están alrededor. ¿Ok? Entonces, distinguir entre la etapa en la que yo tengo que, de alguna forma, morir para ser alcanzado por Cristo es importante. Porque a lo mejor algunos estáis en esa etapa y como yo estaba, y no hace tanto, ¿eh? Yo llevaba 22 años pensando que ya estaba en Cristo y fue de mucho gozo y de mucha... ¿Por qué? Porque después ya no lucho yo. Una vez ahí, hasta ahí, estoy luchando todavía, porque todavía soy esclavo y todavía estoy muriendo. Pero una vez que Cristo pone, revela, ya si te revela, ya está, el Espíritu Santo, a partir de ahora la transformación ya no es para salvación. Él te salva totalmente gratis, no por lo que tú haces, Él te salva y ahora te transforma para que conjuntamente con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Seamos parte. Ya no es para mí, no es para un privilegio para mí, para yo ser mejor. Esto es lo que, eso es lo que quieren en el mundo y la religión, lo que quiere que nosotros hagamos para que cada vez seamos más orgullosos y más... No, para que la iglesia, para que Cristo siga, ¿verdad? ¿Cómo vemos a Cristo cuando estaba en la tierra? Vemos que él estaba dando importancia, que quería, no, desarrollaba su trabajo y él decía, yo lo que mi padre quiera, eso hago y no tengo donde apoyar la cabeza, he venido a morir y tal. Nosotros tenemos un propósito. Él tenía ese propósito. Nosotros como iglesia tenemos un propósito y ese propósito es el que nosotros vamos a continuar y va a haber una transformación en nosotros para ese propósito, pero no para la salvación. La salvación no tiene nada que ver con todo eso. Fijaros que a partir del 8, Romanos 8, hasta 8 está luchando en el 8 dices, wow, estoy en Cristo, y a partir de ahí vamos a ver cuál es la vida que tengo que llevar yo como ya parte de Cristo, ya estoy en Cristo ya, pero hasta el 8 hay todavía una lucha, ¿verdad? Bueno, hasta aquí.